Hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar sobre la clasificación de ángulos según su medida, según su amplitud. En líneas generales tenemos ángulos agudos, obtusos, rectos, llanos y cóncavos. Los ángulos agudos tienen la característica de ser mayores a 0 y menores a 90 grados. Por ejemplo, simbolizo un ángulo menor a 90. Ahí tenemos un ángulo agudo que cumple con esta condición. Es mayor a 0 y menor a 90. Los ángulos obtusos tienen la característica de ser mayores que 90 pero menores que 180. Un ejemplo de ángulo obtuso, lo que acabo de dibujar ahí. Ahí tenemos. Yo pongo la letra alfa, que en general es la primera letra griega que simboliza el ángulo. Si tenemos un ángulo recto, tenemos que acordarnos siempre que un ángulo recto es el que mide 90 grados. Entonces, recordemos que los ángulos rectos miden 90 grados y se grafican de esta manera, y por lo general se dibuja este simbolito que representa el ángulo recto. Un ángulo llano es el que es igual a 180 y lo vamos a graficar de la siguiente manera. Y un ángulo cóncavo es un ángulo que es mayor a 180 pero menor a 360. ¿Cuál puede ser un ángulo cóncavo? Algo así, por ejemplo. Entonces, los ángulos agudos son ángulos que están entre 0 y 90, mayor a 0 y menor a 90, son algo parecidos a esto. Los ángulos obtusos son mayores a 90 y menores a 180, algo parecido a esto. Los ángulos rectos son los que miden 90, los ángulos llanos son los que miden 180 y los ángulos cóncavos son los que son mayores a 180 pero menores a 360. En este video lo que vamos a trabajar es clasificación de ángulos, pero según la relación que hay entre ellos. Antes estábamos hablando de clasificación de ángulos según su medida, que eran agudos, obtusos, rectos, eso dependiendo la amplitud de cada ángulo. Vamos a ver ahora la clasificación según su relación. En el primer caso, en líneas generales también, porque no hay un orden establecido, tenemos los ángulos consecutivos. ¿Qué son ángulos consecutivos? ¿Qué característica tienen? Son dos ángulos, vamos a suponer que se llama alfa y beta, que tienen un vértice en común y tienen un lado en común. Por ejemplo, si nosotros en este caso llamamos al vértice B, llamamos a un punto A, llamamos a un punto B y llamamos a un punto C, no se ve muy bien, pero bueno, los ángulos se pueden llamar, como dice acá, y lo puse yo, con letra griega alfa, o también lo podemos llamar ángulo A, B, C. El ángulo A, B, C. El ángulo alfa también se puede escribir como A, B, C. Tienen un vértice en común, sí. El ángulo beta, ¿cómo se puede escribir también? C, B, B larga. C, B, B larga. Tengan en cuenta que los ángulos consecutivos tienen esta característica. Tienen un vértice en común y después tienen un lado en común. Bien, además de los ángulos consecutivos están los ángulos complementarios. Y la característica de los ángulos complementarios es que si nosotros tenemos un ángulo más otro y esos dos sumados entre sí me dan 90 grados, significa que cumplen con una de las condiciones de ser complementarios. ¿Por qué? Si dos ángulos son consecutivos y suman 90 grados, se llaman complementarios. Entonces, si yo tengo dos ángulos que son consecutivos porque tienen un vértice en común y un lado en común, y entre los dos suman 90, podemos decir que esos dos ángulos son complementarios.
Bien, además de los ángulos consecutivos y los ángulos complementarios, tenemos los ángulos suplementarios. ¿Qué característica tienen? Que si yo tengo dos ángulos que sumados entre sí me dan 180, cumplen con una condición. Pero me falta la siguiente condición, que es que además son consecutivos, como pasaba con los ángulos complementarios. Los ángulos suplementarios tienen esa característica. Suman entre sí 180. Bien, también tenemos los ángulos adyacentes, que como los ángulos suplementarios son los que sumados entre sí me dan 180 y son consecutivos. Como lo había puesto antes, tengo un ángulo, tengo otro, amplitudes diferentes, y entre los dos podemos decir que son adyacentes porque suman 180 y son consecutivos. Fíjense que en este caso el ángulo A es obtuso porque se ve mayor a 90 y el ángulo B es agudo porque es menor a 90. También tenemos los ángulos que son opuestos por el vértice. Si nosotros tenemos dos rectas que se cortan, como las que estoy dibujando acá, lo que está en el centro, la intersección entre las rectas, es el vértice y tenemos dos pares de ángulos iguales. Por ejemplo, el ángulo A y el ángulo B y el ángulo C con el ángulo D. Los ángulos opuestos por el vértice tienen la característica de que son iguales. Tengo A igual a B y D igual a C. Ahí en este video repasamos ángulos consecutivos, complementarios, suplementarios, ángulos adyacentes y ángulos opuestos por el vértice. En otros videos seguiremos hablando sobre alguna clasificación específica de ángulos entre paralelas. Espero que les haya servido. Nos vemos en el próximo video, chicos. Chau, chau.